Marandúa Noticias acompañó una exposición que se realizó en el Parque de la Constitución relacionada con esos talleres que han venido realizando donde se refleja la situación de las adolescentes de los pueblos Nucac aquí en el departamento del Guaviare. Natalie Velasco, ella es la tallerista encargada de todos estos talleres que se han venido realizando con ellas para identificar esa situación. Ella nos cuenta a continuación todo lo que esto significa. La exposición es una muestra de los productos artísticos elaborados por las niñas y jóvenes Nucac en el marco de los talleres de cuidado para niñas o para chicas que hacen labores sexuales pagas. Digamos que entendiendo que en los Nucac el término de prostitución o labores sexuales pagas no es, pues no es tan así como para nosotros. Entonces lo que hicimos con ellas fue un trabajo del descubrimiento del cuerpo, de empezar a explicarles a ellas realmente qué es lo que está pasando, que lo que en ellas pasa es explotación sexual, ¿cierto? Es abuso, son violencias de género. Digamos que es la problemática que ellas se enfrentan. Entonces partimos desde cero, desde explicarles a ellas cómo era su cuerpo a través de unas cartografías, ¿cierto? Que se vieran a ellas como realmente son, que pudieran entender cómo es su aparato reproductor, cómo son sus vaginas, ¿cierto? Que tienen unas partes, que hay que tener cuidado, ¿cierto? Y esto nos dio la posibilidad de hablar sobre cosas como pues el abuso, las enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que quieren expresar ustedes con las pinturas que vimos puestas aquí sobre el piso. Ajá, en la cartografía lo que se hace en los dibujitos del piso, lo que se hizo fue el reconocimiento de ellas mismas, ¿sí? De sus senos, de sus ojos. Identificar su cuerpo. Identificar, exacto, identificar las partes de su cuerpo. Bueno, también vimos que se expuso una serie de representaciones con muñecas y bueno y otros elementos. Cada una de ellas, ¿qué significa? Lo que se hizo con las muñequitas, con las Barbies, fue un poco la deconstrucción de ese concepto que se les ha impuesto, ¿cierto? De sus vestidos cagüene o de toda esta moda de nosotros, de la sociedad mayoritaria cagüene, entendiéndonos como blancos, que es así como nos llaman, y cada una lo que hizo fue cubrirla con papel maché. Se hizo un taller de papel maché en donde ellas le dieron el color de su piel a la muñeca y a pesar de que sigan con sus vestidos de princesas de Barbie, ellas siempre llevan su esencia Nucac, tienen su color de piel Nucac, tienen su cultura, pusieron las manillas, hicieron la pintura de su rostro, entonces eso fue el ejercicio con la muñeca, entender que por más de que ellas se pongan ropas de los blancos, pues ella su esencia es Nucac. Bueno, una muñeca podemos observar sentada frente a un grupo de personas ahí. ¿Esto qué significa? Esa imagen es un poco fuerte porque dentro de estas, de lo que escuchamos, de los testimonios de las niñas, nos hablaban de cómo los taxistas, los mototaxistas, digamos que cambian carreras, ¿cierto?, por favores sexuales. Nos contaban pues cómo pasa esto, ¿sí? Cómo ellas, esa es su forma de intercambio, cuando no tienen dinero y necesitan movilizarse de un lado a otro, y cómo estas personas acceden a ellas a través de sus servicios también. Bueno, otra representación es una pareja de niñas con unos vestidos pues muy cortos, unas faldas muy cortas. Sí, esto es porque ellas nos manifestaban que les han ofrecido por la virginidad de sus hijas o de ellas mismas, les han ofrecido dinero. Nos cuentan que alrededor de 100.000 pesos se ofrece por la virginidad de niñas pequeñas de 6, de 7 años, o niñas de 13 años, que es cuando ellas empiezan como a explorar su sexualidad, ¿cierto? Y que es ahí donde empiezan los hombres a pedir, a darles dinero por la virginidad de sus cuerpos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes le ofrecen? Pues por lo general son los hombres con los que ellas tienen contacto, que son las personas que por lo general están en la 40, ¿cierto? En toda esa zona de tolerancia que es absolutamente permisiva, que
a pesar de que se sabe que todo esto está pasando, se sigue viendo y no se hace nada. Entonces, para los hombres realmente después de escucharlas durante tanto tiempo, manifestar esto es como efectivamente pasa, se sabe y es como si ellas no le importaran a nadie. Una de las conclusiones a las que ellas llegaban bonitamente era como, profe, chévere que yo pueda decirle esto a alguien, que alguien se haya como... haya querido escuchar esto y que nos puedan ayudar para poder de todas maneras entender y conocer lo que no sabemos. ¿Hay casos confirmados y ya identificados? Hay un caso fuerte que, según lo que estuve indagando, se puso en conocimiento de las autoridades, donde una niña de 5 años fue casi que abusada, digamos que si no es porque su mamá llega a salvarla, a rescatarla, pues hubiera sido accedida, pues, y ella nos contaba pues con mucho dolor esto, porque finalmente ha pasado ya cierto tiempo y no se ha hecho nada, y digamos que eso quedó en la imagen de la niña. De hecho, tener a los niños en el taller, porque ya no podían dejar a sus niños con nadie, tenerlos en el taller fue un poco extraño, si se puede decir, porque era estos niños escuchando esto, pero también lo han vivido, también lo han visto de sus madres, lo han visto de sus hermanas, de sus tíos. Bueno, Natalie, dentro de esta representación que ustedes expusieron aquí también vimos un consolador al lado de una niña. ¿Esto qué significado tiene? Bueno, el consolador, esas ayudas audiovisuales, fue un poco primero para lograr mostrarles a ellas las partes de los aparatos reproductores femenino y masculino, entendiendo el sexo, porque los talleres se basaban en el sexo, la sexualidad y la sensualidad, desde los Cahuén, desde los blancos y desde los Nucac también. Entonces era entender que el sexo es masculino, femenino, que tenemos unas partes que nos diferencian, pero y además digamos que esto nos permitió que ellas nos contaran todas estas cosas que les han pasado, de cómo sus primeras veces fueron no tan bonitas, cómo ellas han tenido unas experiencias duras que han pasado en cuanto a penetraciones y bueno, que uno dice como, Diosito, uno no espera escuchar eso de niñas, ¿sí? de 13, de 15, hasta de 20 años, que recuerdan cómo tuvieron que vivir esto. Entonces digamos que eso fueron simplemente herramientas lúdicas y pedagógicas para poder desarrollar el taller. Bueno, ante todos estos casos de que usted nos describe, de que han sido protagonistas directamente las niñas, ¿ya se tienen en conocimiento de alguna instancia del gobierno nacional con el propósito de buscar una solución a todo esto que se viene presentando aquí dentro de esta comunidad? No, la verdad no se ha recibido, ni siquiera se tiene en cuenta. Creo que esta problemática ni siquiera se tiene en cuenta, es otra cosa más de las tantas que les pasan a los indígenas, y que pues eso es lo que les pasa a ellos, es como ya se volvió paisaje. Yo sí espero que con el informe que logremos enviar, esto pueda, digamos que escalar hasta unas instancias más altas, hasta el eje central, donde realmente se atienda esto de la manera que debe hacer, desde un apoyo psicosocial, donde ellas puedan tener lo que me piden, profe. Yo no estaría acá si yo tuviera plata, si pudiera estudiar, si tuviera trabajo, porque yo quiero estudiar, quiero trabajar. Entonces, como atender esto dentro de la necesidad básica que tienen, y es la de un sustento, la de llevar algo a su casa, y que efectivamente pues las problemáticas como el licor y las drogas las han tocado, claro que sí, pero eso no quiere decir que porque ellas, digamos, que estén en estas prácticas no quieran salir adelante y no quieran hacer una cosa diferente, porque finalmente esto fue algo que les tocó porque no supieron cómo más sobrevivir, ¿no? Sobrevivir ya en esta selva de cemento en donde lo único que se les ofrece es drogas, sexo y alcohol. Pero se nota totalmente el abandono por parte del Estado. Sí, claro. Como si ellos están, digamos que allá aguantando hambre, cómo se desplazan por eso,
o cómo realmente no hemos logrado ese retorno a sus territorios, porque esa desconexión con la selva es lo que también hace que todas estas cosas pasen. Muchas de ellas no tienen su ritual de iniciación Nukak, que era su tuapé, en donde se sentaban a darles consejo las mayoras cuando tenían su primer periodo. Entonces digamos que realmente el Estado los ha abandonado tanto, que esto es simplemente una consecuencia más de ese abandono durante tanto tiempo. Bueno, Natalie, pues muchas gracias. A ustedes también, gracias Marandúa, gracias por esta entrevista y chévere que siempre estén ahí siguiéndonos los pasos, caminando. Gracias.